Imagine sumergirse en una narración que va más allá de las páginas de la Biblia, revelando las capas profundas de uno de los periodos más intensos en la historia de Israel. El segundo libro de Samuel no es solo una cuenta, es un espejo de las luchas humanas, las promesas divinas y el nacimiento de un legado que haría eco durante siglos. Y hoy descubrirá cómo esta historia puede resonar en su propio viaje, con lecciones que trascienden el tiempo. Todo comienza donde terminó el primer libro, en medio del caos. Saúl, una vez que el rey ungido por el pueblo y abandonado por Dios, encuentra su trágico final en manos de los filisteos en el campo sangriento de Gilboa. Tu ejército, destruido, sus hijos, muertos, Jonatas, el fiel amigo de David, se encuentra entre los caídos. Israel, anteriormente unido bajo una corona, ahora es un liderazgo huérfano, con ciudades tomadas por el enemigo y un futuro incierto. Mientras la nación llora, David, el que había sido ungido en secreto por Samuel, espera en Ziklag, tierra extranjera, el momento adecuado de Dios. El trono está vacío, pero la promesa está a punto de cumplirse, no sin pasar por primera vez por el fuego y la pérdida. Este no es solo el comienzo de un reinado, es el nacimiento de una nueva era. Pero antes de que llegue la gloria, David necesita enfrentar el luto. La transición no viene con fiestas, sino con el peso de un pasado que se desmorona. El hombre, según el corazón de Dios, lleva consigo la responsabilidad de reconstruir lo que se rompió, mientras que siente la herida abierta por la muerte de su amigo que amaba como hermano. Era amanecer en Ziklag. El aire todavía mantuvo el olor de la batalla, el humo de los recientes enfrentamientos colgando como un presagio. David, en silencio, estaba esperando noticias que supieran ser inevitables. Al tercer día, un hombre aparece en la distancia, corriendo, las prendas rotas, la cara marcada por el polvo y la tristeza. Mientras se postra antes de David, trae consigo una verdad que lo cambiaría todo. Vengo del campamento de Israel, las píldoras extrañas, con su voz rota por el agotamiento. El corazón de David aprieta. Habla, ordena, aunque ya prescribe lo peor. La cuenta es brutal, Israel, derrotada, Saúl y Jonatas, muertos. La noticia llega a David como un golpe mortal, pero sigue siendo firme, ya que quien sabe que su destino está a punto de cumplir. ¿Cómo estás seguro? Pregunta, el mensajero fijó los ojos. El hombre confiesa, él fue quien, a pedido de Saúl, terminó la vida del rey herido, evitando que cayera en manos de los filisteos. En sus manos, trae la corona y el brazalete, símbolos de un reinado que se ha ido. David mira esos objetos, ahora manchados de sangre y luto, y siente el peso de la ironía, la corona que algún día sería su llegada a la tragedia. El siguiente gesto es de puro dolor. David rasga sus prendas y sus hombres hacen lo mismo. No hay palabras, solo lamento, ayuno y lágrimas que se extienden al atardecer. No solo están llorando por Saúl y Jonatas, sino por una nación que arruinó, por sueños que se desvanecieron. Pero David no se detiene allí. Con una mirada penetrante, se vuelve hacia el mensajero, el que se jactó de matar a los ungidos del Señor. ¿Dónde estás? Pregunta, ya sabiendo la respuesta. Soy amalequita, responde el hombre, sin sospechar lo que vendría. ¿Cómo te atreviste a levantar la mano contra la que Dios eligió? Pregunta a David, la voz cargada de una santa furia. Sin dudarlo, ordena su ejecución. Tu propia boca te condenó, dice, sellando el destino del hombre con la autoridad de aquellos que ya llevan el peso de un reino por venir. Pero es en el crepúsculo de ese día que David hace algo que lo define para siempre. En lugar de celebrar la caída de su rival, inventa una canción fúnebre, una elegía que todo Judá cantaría. No hay odio en sus palabras, ni triunfalismo. Solo hay homenaje a los valientes que cayeron, la amistad que perduraría más allá de la muerte. Jonatas, mi hermano, como yo era querido para mí. Tu amistad fue más profunda que cualquier otro amor, grita, su voz se embarcó. Y así, entre lágrimas y poesía, termina un capítulo, como cayeron los héroes. El trono permanece vacío, pero el tiempo de David está cerca. Días después, mientras la nación aún se recupera del duelo, él hace lo que siempre lo diferenciaba, busca a Dios. ¿A dónde debo ir? Pregunta en oración. La respuesta es clara, Hebrón. Sin demora, David se va con sus esposas, sus hombres y sus familias, dejando atrás a Ziklag. Hebrón, ciudad ancestral, testigo de las promesas hechas a Abraham, sería la etapa del próximo acto.
Allí, sin pompa ni ostentación, los hombres de Judá se unen a él. No más. De Israel, aún no, sino sobre tu propia tribu. La promesa comienza a cumplir, paso a paso, como un río que se esculpe lentamente. David, ahora rey de Judá, revela desde el principio por qué se recordaría su historia. Sabiendo que los hombres de Jabes Gilead habían arriesgado sus vidas para rescatar el cuerpo de Saúl y darle una tumba decente, les envía un mensaje de gratitud: que el Señor te bendiga por tu lealtad. Tal como tú honraras a Saúl, te honraré. Es un gesto que muestra su carácter, incluso en medio de la división, elige la reconciliación. Porque la división ya estaba en marcha. En Israel, Abner, el poderoso comandante de Saúl, se niega a entregar el trono. Leal a la dinastía caída, Crown Isboste, el único hijo sobreviviente de Saúl, como rey sobre las tribus del norte. El reino se va en dos: David en Hebrón, gobernando a Judá, Isboste en Manaim, reinando sobre el resto de Israel. Durante 2 años, la tensión fermentó como brasas bajo gris. David, sin embargo, actúa del fuego. Abner, frente a las tropas de Isboste, encuentra a Joab, el comandante de David en Gibeo. Lo que debería ser una reunión diplomática pronto se convierte en un campo minado, donde se prueba la lealtad y el destino de un reino real por un hilo. La historia está a punto de tomar un curso decisivo y David, el pastor que se ha convertido en rey, demostrará que su mayor fuerza no está en las espadas, sino en la sabiduría de aquellos que saben cómo esperar en Dios. El aire estaba cargado de tensión en Gibeo, como si la tierra misma conteniera su aliento. 2 ejércitos, 2 destinos, 2 hombres decididos a demostrar que su causa era justa. Abner, el experimentado estratega, y Joab, el león de Judá, se enfrentó no solo a las espadas, sino al peso de las lealtades que se estrellaron como rocas en una garganta. Y luego, con un gesto que parecía más un desafío que una propuesta, Abner rompió el silencio: criar a 12 jóvenes a ambos lados y pelear ante nosotros. 12 contra 12, un número simbólico casi ritualista, como si el propio Eaben mismo quisiera probar la fuerza de aquellos que se atrevieron a disputar el futuro de Israel. Pero no había gloria en ese combate. Eaben mismo quisiera probar la Tiempo para la estrategia, ni espacio para el honor. En un momento brutal cada espada encontró su objetivo, y 12 cuerpos cayeron juntos, regando la tierra con sangre que gritó por justicia. El lugar a partir de entonces se conocería como el Kate Azurim de Field of Swords, un nombre que haría eco de una advertencia: la guerra no se libraría solo con ejércitos, sino con odio que se arrastraría a las generaciones. Y ese fue solo el primer golpe. Lo que siguió no fue una batalla, era un huracán de acero y furia. Las tropas de David, conmovidas por una fe infiel, avanzadas como una marea implacable. Abner, el hombre que había sostenido el trono de Saúl con Iron Han durante años, vio sus rangos desmoronarse. La derrota fue inevitable. Huyó perseguido por la sombra de Ael, el hermano de Joab, un guerrero cuyo corazón ardía no solo por la victoria, sino por venganza. «Gire hacia la izquierda o hacia la derecha», gritó a Abner, ofreciendo una salida. «Toma a uno de los jóvenes y te salvan». Pero Ael no escuchó. «¿Tu sed de justicia, o es por sangre?» Ciego. Y luego, en un movimiento rápido como el rayo, Abner giró el cable de su lanza y lo golpeó, derribándolo como un roble disparado por la tormenta. En un movimiento rápido como el rayo, Abner giró el cable de su lanza y lo golpeó, derribándolo como un roble disparado por la tormenta. Ese fue el momento en que todo cambió. No solo porque un hombre cayó, sino porque se abrió una herida que nunca sanaría. Cuando la trompeta de Joab sonó al atardecer, llamando a sus hombres, el campo estaba cubierto de cuerpos. Los 19 guerreros de David yacían entre los muertos, incluido a él, cuyo nombre sería recordado no como un héroe, sino como la chispa de venganza que consumiría vidas. Del lado de Abner, 360 hombres no regresarían a casa. Los números no mentían, la casa de Saúl estaba sangrando, mientras que la de David, aunque herida, permaneció en pie. Joab no lloró. No allí, no frente a tus hombres. Pero cuando llevó el cuerpo de su hermano de regreso a Belén, cuando lo depositó en la tumba de su padre entre lágrimas contenidas, algo dentro de él se rompió. Y lo que nace de tal fractura no es dolor, es una sed insaciable de retribución. Mientras tanto, en Hebrón, David no celebró la victoria. Sabía que cada gota de sangre derramada era un precio a pagar. Pero él
Señor estaba con él. Su casa creció, nacieron sus hijos, Aminón, Quilebe, Absalom, Adonija, cada uno de ellos una promesa y al mismo tiempo una sombra de lo que estaba por venir. Porque reinar no solo estaba sentado en un trono, era llevar el peso de una gente dividida, un reino desgarrado entre el pasado y el futuro. Y luego, en el norte, donde el viento aulló entre las ruinas del reino de Saúl, algo estalló. No es una espada, ni un escudo, sino la lealtad de Abner. El hombre que durante años había sido el pilar de Isboste, el último bastión de la dinastía de Saúl, ahora miraba el horizonte con otros ojos. Una acusación absurda, una concubina, una cuestión de honor manipulada, fue la caída que desbordó al cáliz. Soy yo, la cabeza de Judá. Rugió Abner, su voz resonaba como truenos en las cámaras del palacio. Hasta el día de hoy, sirvo esta casa, he aquí, ahora estoy acusado de una mujer. No. No se trataba de Rispa. Se trataba de poder. Se trataba de un reino de colapso y un hombre que finalmente vio la verdad, el futuro no pertenecía a Isboste. Pertenecía a David. Con la furia de quien fue traicionado, Abner le dio la espalda al trono que había ayudado a apoyar. Le haré a David mientras el Señor juró, dijo, sellando su destino con palabras que sonaban como un veredicto. Traeré a todo Israel de Dan a Bersabella y haré un pacto con él. Las palabras volaron como flechas a Hebrón, donde David no las recibió no con triunfalismo, sino con una condición que al mismo tiempo era justicia y estrategia: no veré tu cara, si no traje a Mical, hija de Saúl, mi esposa, que me llevaron. Fue más que una solicitud. Fue una declaración. David no estaba robando un reino, se estaba quejando de lo que le pertenecía a la derecha por ungir, por una promesa divina. Y cuando Mical fue arrancado de los brazos de Pautier, Abner se fue entonces no como un fugitivo sino como un heraldo. Recolectó a los ancianos de Israel, los líderes de Benjamín, y con palabras. Abner se fue entonces, no como un fugitivo, sino como un heraldo. Recolectó a los ancianos de Israel, los líderes de Benjamín, y con palabras que ardían como brasas, proclamaron: durante mucho tiempo has perseguido a un rey que libremente. David es quien el Señor eligió. Las paredes de Mahanaim no temblaron con el sonido de las trompetas, sino con el peso de la historia cambiando. El reino de Saúl estaba muriendo. Y David, el pastor, el poeta, el ungido, estaba a punto de convertirse en rey no solo de Judá, sino de todo Israel. Pero la historia, como un río traicionero, se esconde bajo aguas tranquilas. Joab no estaba en Hebrón cuando llegó Abner. Y cuando se enteró de que el hombre que había matado a su hermano había sido recibido con honores y enviado en paz, algo dentro de él inflamado. No fue solo dolor. Era una convicción fría y calculada: la justicia no se haría con las manos de Dios o David. Sería hecho por el tuyo. Sin una palabra para David, sin una advertencia, Joabe actuó. Envió mensajeros, palabras dulces como miel envenenada, llamando a Abner de regreso a Hebrón. El rey quiere hablar contigo, mintió. Y Abner regresó con confianza, solo para encontrar no el abrazo de un aliado, sino la hoja de una daga atrapada en su útero debajo de las paredes de la ciudad que debería ser su refugio. La sangre de Abner se ha reunido sobre la tierra, y con él las últimas esperanzas de una transición pacífica. David, al escuchar la noticia, se rompió las túnicas no por teatro, sino por una angustia genuina. Inocente soy yo, y mi reino para siempre ante el Señor, gritó, maldiciendo la casa de Joab con palabras que harían eco como una profecía oscura. Llorar por Abner. Ayunar para él. Compuso un lamento que haría que los enemigos se movieran. Porque David sabía: la justicia no está construida con venganza, y un reino dividido contra sí mismo no subsistirá. Israel vio. Israel entendió. Y mientras el cuerpo de Abner se depositó en la tumba, mientras que los lamentos se levantaron como humo al cielo, se impuso una verdad: el trono de Saúl estaba vacío. No para la conquista, sino por colapso. Isboste, el rey fantasmal, ahora tembló en Mahanaim, sabiendo que su tiempo había llegado. Sin Abner, no había ejército. Sin el ejército, no había reino. Solo silencio antes de la tormenta. Y en las sombras, se esperaban dos lobos. Baaná y Recabe, hombres sin escrúpulos, sin lealtad, solo con un voraz hambre de poder. Mientras Mepibosete, el nieto lisiado de Saúl, se escondía como un fantasma olvidado en los rincones de la historia,
planeaban. Porque cuando los reyes caen, oponerse a ellos. Los tumatistas se levantan. Y la noche que se acerca no traería solo oscuridad. Trajo el final de una dinastía. Y ovejas, mientras que el sonido de las trompetas y los platillos resonó a través de los valles de Judá. Ya no era una procesión aplastante, sino una procesión de adoración calculada, donde cada gesto llevaba el peso de la santidad. Los pies descalzos de los levitas pisaron la tierra sagrada, y la gente, ahora silenciada por la reverencia, fue testigo del regreso del Dios de Israel a su lugar legítimo. Cuando el arca finalmente entró en Jerusalén, se colocó en el tabernáculo que David había preparado, una carpa de reunión, no un palacio de oro, sino un lugar donde el cielo y la tierra tocaban. Y allí, antes de la presencia divina, David no contenía su emoción. Vestido solo con el lino epod, bailado con una pasión que escandalizó a los orgullosos y llenó a lo humilde de asombro. Mical, su esposa, hija de Saúl, observó desde la ventana del palacio, y en su corazón nació desprecio. ¿Cómo el rey de Israel se agacha hoy? A la gente en nombre del Señor y distribuyó pan, carne y pastos a cada hombre y su esposa de Israel. La alegría era contagiosa, pero más que eso, era una señal. El arca estaba en Jerusalén. Al final, bendijo a la gente en nombre del Señor y distribuyó pan, carne y pastos a cada hombre y su esposa de Israel. La alegría era contagiosa, pero más que eso, era una señal. El arca estaba en Jerusalén, y con él la promesa de que Dios no abandonaría a su pueblo. La ciudad, una vez despreciada por los jebuses, era ahora el centro del mundo, el lugar donde el cielo había elegido vivir. Pero la gloria tiene un precio. Y David, incluso ungido, todavía era un hombre. En la quietud de la noche, mientras el eco de las partes se disipó, el rey reflexionó sobre el contraste entre la grandeza del momento y la fragilidad de su propia naturaleza. Tenía un palacio de cedro, pero Dios todavía vivía en una tienda de campaña. Aquí estoy, viviendo en casas de cedro, mientras que el arca del Señor está debajo de las cortinas, murmuró, mientras que el plan para construir un templo tomó forma en su mente. No es un tabernáculo simple, sino una casa permanente para el Máximo, un monumento que trascendió las generaciones. Y así, con un corazón lleno de propósito, David llamó al profeta Natán. ¿Ves que vivo en la casa de Sider, y el arca de Dios está en medio de las cortinas? La respuesta de Natán fue inmediata, casi entusiasta: haz todo en tu corazón, porque el Señor está contigo. Pero esa misma noche, la palabra del Señor llegó a Natán con una revelación que lo cambiaría todo. Ve a decirle a David, mi sirviente, entonces di el Señor, ¿construirías una casa para mi vivienda? Porque en casa he vivido desde el día en que hice a los hijos de Israel desde Egipto hasta el día de hoy, pero caminé en una tienda de campaña y un tabernáculo. En todos los lugares donde caminé con todos los niños de Israel, yo hablé a cualquiera de las tribus de Israel, a quien me pidió a mi gente. Diciendo, ¿por qué no construiste una casa de cedro? El mensaje era claro, Dios no necesitaba muros de piedra. Había elegido vivir entre su pueblo, no en templos hechos por manos humanas. Pero luego llegó la promesa que sacudiría los cimientos de la historia: el Señor te hace saber que te construirás una casa. Cuando tus días se cumplan y descansarán con tus padres, me levantaré después de ti una de tus descendientes, saldré de tus entrañas y estableceré tu reino. David cayó de rodillas. No fue él quien construiría la casa a Dios, fue Dios quien construiría una casa para él. Una dinastía eterna. Un reino que nunca terminaría. Y en ese momento, el pastor de Belén entendió, su legado no sería piedra, sino promesa. Su nombre no sería recordado por los palacios que levantó, sino el Mesías que vendría. Porque el Dios que lo había sacado de la nada para que el rey no haya terminado su trabajo. Recién estaba comenzando. Y consagrado al Señor de los anfitriones. No fue un gesto de formalidad, sino de adoración. Cada pieza de oro, cada escudo, cada fragmento de bronce que una vez había servido a los ídolos de los pueblos derrotados ahora se inclinaba ante el Dios vivo. David no acumuló tesoros para sí mismo, los convirtió en testimonios. Los reinos a su alrededor comenzaron a darse cuenta, Israel ya no era una nación frágil, sino un pueblo bajo la poderosa mano de Jehová. Y así, entre victorias y consagración, el nombre de David resonó más allá de las fronteras. No como un conquistador sediento de Der, pero como un rey que gobernó con justicia y miedo a Dios.
Las personas vecinas, una vez hostiles, ahora enviaron a los embajadores con regalos, reconociendo la soberanía de la que el Alta había ungido. Incluso Toi, el rey de Amate, que había escuchado cómo David aplastó a Hadadezer, su enemigo de toda la vida, envió a su hijo para unirse a ofertas de plata, oro y bronce, no como un tributo forzado, sino como un tributo a un rey que actuó con integridad. David, sin embargo, no estaba borracho por la gloria. Cada victoria fue un recordatorio de que la mano que lo apoyaba no era suya, sino la del Señor. Por lo tanto, cuando llegaron el botín de la guerra, los separó para no enriquecer su palacio, sino para magnificar el tabernáculo. El bronce de Betai y Berotai, las riquezas de Zobá, estaba dedicada al servicio del santo. Porque David sabía, un reino se puede construir con espadas, pero solo dura cuando se construye sobre altares. Y cuando las naciones se inclinaban, Israel empujó. No fue solo la expansión territorial lo que marcó ese tiempo, sino la restauración de una identidad. La gente, una vez abrumada y dispersa, ahora vio su tierra libre, sus ciudades seguras, sus campos fértiles. David no gobernó solo con la espada, él gobernó sabiamente. Estableció jueces en todas las ciudades fortificadas, hombres justos que juzgaron con justicia. No había lugar para la corrupción donde reinaba el miedo a Dios. Los levitas previamente dispersos se organizaron para el servicio del templo. Los cantantes y músicos, que un día cambian en el exilio, ahora levantaron salmos de gratitud en las calles de Jerusalén. Pero en medio de esta prosperidad, David no olvidó la promesa. Cada mañana, al ver el sol saliendo sobre Sayón, recordaba, Dios no me eligió para que yo construyera un imperio, pero que, a través de mí, construyera un eterno. Por lo tanto, incluso en tiempos de paz, su corazón ardió con un deseo mayor que los logros, la casa del Señor. No es una carpa que pasa, sino un templo que reflejaba la gloria del Dios que habitaba entre su pueblo. Y así, entre batallas atrasadas y alianzas firmes, David preparó el camino no solo para un reino terrenal, sino también a un legado que trascendería a las generaciones. Porque el Dios que lo había sacado del rebaño para hacerle rey no lo dejaría sin un heredero. Y el trono que le pertenecía no sería cedro u oro, sino de justicia y misericordia, un trono que una vez recibiría al que reinaría para siempre. No se trataba solo de riquezas que David consagró al Señor, eran los trofeos de un reinado forjado no por ambición sino por obediencia. Cada victoria sobre Edom, Moab, Amón, Filistia y Amaleque no fue un triunfo del poder humano, sino un testimonio vivo que Dios honra a quienes lo buscan en verdad. Los 18,000 edomitas caídos en el Valle de Sal no eran números en un informe de guerra. Era una prueba de que cuando un hombre se dobla antes que el máximo, incluso los valles más áridos se convierten en escenarios de su gloria. Y así, a medida que se establecieron las guarniciones y las fronteras se expandieron, el nombre de David no resonó como un grito de conquista, sino como un himno de fidelidad, temido por aquellos que resistieron la voluntad de Dios, sino venerados por aquellos que reconocieron el dedo del cielo. Pero si las batallas lo consagraron como guerrero, fue la justicia la que lo inmortalizó como rey. David no gobernó solo con la espada, gobernó con el equilibrio. Cada decisión, cada veredicto, no se pesaba en interés del trono, sino por temor al Señor. Porque él sabía, un reino puede ser erigido por la fuerza, pero solo la justicia lo sostiene. Y en el silencio de las salas reales, donde otros monarcas planearon la eliminación de los rivales, David hace una pregunta que resuena como un manifiesto divino. ¿Todavía hay alguien de la casa de Saúl que usó la bondad por el amor de Jonatán? La pregunta era revolucionaria. En un mundo donde los troncos de los árboles genealógicos estaban podados con sangre, David eligió regar lo que quedaba con gracia. Y cuando Ziba, el sirviente de la casa caída, se presenta ante él, no es un decreto de muerte que sale de los labios del rey, sino una promesa de vida. ¿Todavía hay alguien? Y la respuesta viene como un suspiro de un pasado herido, un niño de Jonatas, lisiado, escondido en Lodebar, donde el olvido es geografía y dolor, dirección. Mepibosete. El nombre sonaba como una cicatriz, el nieto del rey que persiguió a David, el hijo del amigo que le había salvado la vida, el hombre cuya discapacidad física era la sombra de la caída que lo había marcado a las 5. Cuando lo traen desde el palacio, no viene como un príncipe, sino como una cara condenada contra el piso, el cuerpo tembloroso, esperando el golpe final. Pero David no sostuvo una espada. Avanzó una alianza. No temas, dice el rey,
Y en estas dos palabras colapsa el peso completo de un sistema que solo conocía la venganza. Te restauraré las tierras de Saúl, y siempre comerás a mi mesa. Mefiboste no entiende. ¿Cómo pudiste? Era un perro muerto, en palabras de su propia humillación, un resto de una dinastía derrotada. Un hombre cuyos pies rotos le impidieron incluso huir. Pero David no vio un lisiado. Vi a un heredero. No vi a un enemigo. Vi a un hijo de Jonatas, un enlace vivo de una promesa sellada con lágrimas en Gibea. Y así, lo que se suponía que era un banquete de traición se convierte en una cena de redención. El lisiado de Lodebar ahora se encuentra en la mesa del rey, no como un mendigo, sino como un invitado de honor. Las tierras que se le devuelven no son limosnas, son la restauración de un nombre. Los sirvientes asignados a él no son verdugos. Son testigos de que la misericordia de Dios escribe historias más poderosas que la espada. Y mientras Mefibosete aprende a masticar no solo el pan, sino gracia, David demuestra que la verdadera fuerza de un reino no está en sus ejércitos, sino en su capacidad para transformar enemigos familiares. Porque la misma mano que ejerció la fondos contra Goliat ahora extendió su mano al hijo del hombre que una vez intentó matarlo. Este era el gobierno de David, un espejo de la justicia divina, donde la ley y el amor no se contradecían entre sí, sino que se completaron. Pero la paz, como el sol del desierto, a veces arde antes de calentarse. Cuando la noticia de la muerte de Nas, rey de los amonitas, llega a Jerusalén, David no ve una oportunidad para la conquista, ve una deuda de gratitud. Usaré la bondad con Anum, decreta, como me usó su padre. Los embajadores no se van como espías, sino como con el consolación. Sin embargo, la desconfianza de los amonitas convierte un gesto de paz en un pretexto para la guerra. La barba afeitada, túnica desgarrada, no era solo una afrenta a los hombres de David, era una declaración que algunos corazones son tan difíciles que incluso la misericordia interpretan como una amenaza. David podría haber reaccionado con fuego inmediato. Podría haber marcado a Rabá con la furia de un león herido. Pero el rey que aprendió a esperar en Dios no actúa por la calidez de la lesión. Él espera. Él espera que las barbas crezcan, esperan que la justicia madure, espere que el Señor hable. Y cuando los amonitas, en su pánico, contratan mercenas y forjan alianzas con sirios y maquitas, no es el miedo que guía a David, sino la estrategia de quien sabe que la victoria pertenece al Señor. Joab, el comandante de hierro, divide a las tropas como un granjero que sabe dónde la tierra es más fértil. Si los sirios son más fuertes, acuden a mi ayuda, dice su hermano Abisai. Y en estas palabras está todo el secreto de Israel, no lucharon por la gloria, sino por un pueblo. No confiaron en los números, sino en el Dios que hace que los débiles, fuertes. Y cuando el campo de batalla está lleno del grito de quienes huyen, no es el genio militar quien se celebra, sino la fidelidad que lucha por su nombre. Los sirios regresan, es verdad. Esta vez con refuerzos desde más allá de los Eufrates, como si el número pudiera anular el propósito divino. Pero David no envía generales. Él mismo cruza el Jordán, porque algunas batallas son tan personales que solo el rey puede traerlas. Y en Elín, donde el polvo se mezcla con sangre, el Señor escribe otro capítulo de su historia, 7,000 conductores de automóviles, 40,000 caballeros, sofá comandante, no por casualidad, sino por decreto. Los reyes aliados, que una vez compraron espadas, ahora doblan las rodillas. Porque cuando Dios cría a un hombre, incluso los enemigos más obstinados terminan reconociendo, no lucha contra un ejército. Lucha contra el cielo. Siria, una vez aliado de los amonitas, se retiró como un perro herido. No por miedo a las espadas de Israel, sino por la claridad de un mensaje que no necesitaba palabras. La misericordia de David era un río profundo, pero sus aguas podrían convertirse en un torbellino. Cualquiera que se atreviera a confundir la bondad con debilidad se enteraría demasiado tarde, ya que la misma mano que el pan extendido podría ejercer la espada con precisión mortal. Dios no solo estaba con él, Dios actuó para él, tejiendo justicia y juicio en la misma trama. Primavera, la temporada donde quien solía salir a la guerra, encontró a David en Jerusalén, no en el campo de batalla. Mientras Joab y los hombres de Israel ferrularon a Rabá como un puño. Sobre la garganta de Amón, el rey permaneció entre las paredes de su palacio. Y fue en la quietud de esa época, cuando la ociosidad se disfraza de paz, que el corazón de David abrió para la traición. La terraza real era su trono escondido. A partir de ahí,
el hombre según el corazón de Dios podía ver el reino que el Señor le había dado. Pero esa tarde, sus ojos se fijaron en algo que no le pertenecía. Una silueta en el baño, una belleza que ardía como brasas en el viento. El deseo no tocó la puerta que lo hizo. David no preguntó si debería, preguntó quién era. Batseba. La hija de Elia. Esposa de Urías, el Heteo, uno de sus 30 valientes, cuya sangre en ese momento libró la tierra de Rabá por lealtad al trono. Pero el trono olvidó la lealtad. El rey le dijo que la llamara. Ella vino. Tomó. Y cuando la pasión se había ido como humo, solo quedó silencio, un silencio embarazada de consecuencias. No tardó mucho. El mensaje vino como un golpe sordo: estoy embarazada. 3 palabras que resonaron como un veredicto. David, el estratega, el ungido, ahora planeó no una batalla sino una portada. Llamó a Uría desde el frente, recibiéndolo con sonrisas que escondieron cuchillos. Habló de la guerra, Joab, la gente, cualquier cosa menos lo que realmente importaba. Luego, con una víctima falsa: baja a tu casa, lávate los pies. Una orden de sugerencia disfrazada. Se envió un regalo después de él, como si la plata pudiera comprar el olvido. Pero Urías no cayó. Dormía en la puerta del palacio entre los sirvientes, como si el honor fuera una capa que no podía tomar. David lo confrontó. ¿No vienes de un viaje? ¿Por qué no fuiste a tu casa? La respuesta de Uría fue un espejo roto ante el rey. El arca, Israel y Judá habitaron en tiendas de campaña. Joab y los siervos de mi señor están acampados en el campo abierto. Y entraría en mi casa, para comer, beber y mentir con mi esposa, incluso borracho. Uría no cedió. Su integridad era un crítico de David. A la mañana siguiente, David escribió una carta. La selló. Se lo entregó al propio Uría, quien sin saberlo llevaba su sentencia de muerte. Ponga a Urías frente a la batalla, donde la pelea es más violenta, y eliminarte para lesionarse y morir. Joab obedeció. La espada que debería defender a Israel se usó para asesinar a uno de los mejores. Cuando llegaron la noticia: Uría, el Giteum, también está muerto, David respondió con una frialdad que se congelaría: no se vea mal. La espada se devora a veces a uno, a veces a otro. Como si la muerte de un hombre fuera un mero cálculo de la guerra. Como si la sangre de Urías no gritara desde la tierra. Batseba lloró. El dolor pasó. David la llevó por una mujer. Nació el hijo. Jerusalén vio a un rey que consoló a la viuda de un héroe. Pero en el cielo, Dios lo vio todo. Y cuando el hombre piensa que su pecado está enterrado, el Señor unearts la verdad con una oración. Pero esto que David disgustó al Señor. El tropiezo justo no es el final de la historia, es el comienzo de una confrontación. A medida que el niño creció en el útero de Batseba, mientras David sonrió a su reino, los ojos de Dios ardían como fuego. Y luego Natán entró en el palacio. No con tropas, no con amenazas, sino con una historia, una parábola aguda como una cuchilla. Había 2 hombres en una ciudad, un rico, con sus rebaños, un pobre, con un solo cordero, que bebió de su vaso, comió de su plato, dormía en su regazo. Un viajero llegó a los ricos, que, en lugar de tomar sus muchas ovejas, robó al pobre cordero y sirvió a su invitado. David explotó. Vive al Señor. El hombre que ha hecho esto merece morir. Pagará 4 veces por el cordero, por no tener compasión. Natán no regresó. Levantó su dedo, no cuando acusa a un hombre, sino como dice el cielo: tú eres este hombre. El palacio estaba en silencio. No es el silencio del miedo, sino el de la verdad desnuda. Así dice el Señor: te ungí al rey. Te entregué de Saúl. Te di la casa de Israel y Judá. Si fuera pequeño, te daría más. ¿Por qué me despreciaste, haciendo el mal en mis ojos? Habías usado a tu esposa. Y ahora, la espada no se apartará de tu casa. David no discutió. No estaba justificado. No se escondió detrás de una corona o ejército. Cayó. ¿Roto? He pecado contra el Señor. Y Natán, con la voz que trae tanto juicio. En cuanto a la gracia, él respondió: el Señor perdonó tu pecado, no morirás.
Pero porque das razón a los enemigos de Dios para blasfemar, el hijo que nació, morirás. La oración cayó como plomo. El niño cayó enfermo. David se presentó a sí mismo. Ayunado. Llorar. Pasó noches en tierra, suplicando, como si pudiera luchar contra Dios por el aliento de un inocente. Los sirvientes susurraron, temerosos. Hasta que, en el séptimo día, el silencio se completó. El niño murió. Y luego, entonces, David se levantó. Lavó la cara. Intercambió las prendas de luto. Fui a la casa del Señor. Me encantó. Regresó. Ordenó pan. Él comió. Los sirvientes no entendieron. Mientras el niño vivía, ayunaba y lloraba. Ahora que moriste, ¿te levantaste? Y David, con los ojos todavía húmedos, pero la fe inquebrantable, respondió, mientras ella vivía, ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe? Tal vez el Señor era lástima. Pero ahora que moriste, ¿por qué puedes traerla de vuelta? Aquí está la diferencia entre el arrepentimiento que se rompe y el remordimiento que solo duele. David no solo lloró por el pecado, se volvió hacia Dios. Y cuando llegó la disciplina, la recibió como quien recibe la mano del Padre, incluso cuando ella duele. Porque el Dios que ve en secreto no abandona el suyo. Incluso cuando caemos, nos levanta, no para salvarnos del dolor, sino para enseñarnos que incluso en el valle, su gracia nos alcanza. La pregunta que rasgó el alma de David, iré a ella, pero no volverá a mí. No fue solo un lamento, sino un espejo de fiesta que refleja la propia misericordia de Dios. Porque mientras el rey lloraba por el niño perdido, el cielo ya ha tejido una redención en la que el dolor se convertiría en un propósito. Batseba, anteriormente marcado por la sombra del pecado, que ahora sostenía los brazos del Salomón, el Jedidiá, amado del Señor, un nombre que sonaba como un sello divino sobre la gracia que cubre la vergüenza. El mismo Dios que había dolido la disciplina ahora se abrazó con ternura, demostrando que incluso las cenizas pueden generar oro. Mientras tanto, en las fronteras de Rabá, la espada de Joab todavía goteaba sangre de amonita. Pero el general no buscó su propia gloria, sabía que la victoria pertenecía al rey. Vienes y tomas la ciudad, desafió David, como si regresara al propietario lo que es su derecho. Y el rey, saliendo del polvo de luto, marchó. La corona dorada y las piedras preciosas, raptadas del rey derrotado, fueron colocados en su propia cabeza, no como un trofeo orgullo, sino como un recordatorio de que incluso en las batallas más sucias, Dios escribe su justicia. El botín se distribuyó, los enemigos subyugados, y por un momento parecían que la tormenta había pasado. Pero la profecía de Natán no era un viento disipado. Era un terremoto dormido. David tuvo hijos como estrellas en el cielo, cada una con su brillo, cada una con su sombra. Entre ellos, Amnón, el primogénito, heredero de la derecha, pero un esclavo de un deseo que lo consumió como fuego en paja seca. Tamar, su media hermana, era la luz que no podía poseer, y precisamente por eso, quería apagarse. Su pureza lo acusó, su inocencia lo avergonzó. No la amaba, quería destruir lo que no podía controlar. Y el diablo, como siempre, encontró un cómplice, Jonadab, el primo sabio, cuyas palabras sonaban como miel envenenada. Firen para estar enfermo, susurró, y Amnón, ávida, se tragó el cebo. El plan fue ejecutado cruelmente. Tamar entró en la trampa con las manos llenas de harina, su corazón lleno de confianza. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el mundo se derrumbó. Ven, acuéstate conmigo, mi hermana. Las palabras eran una daga. Ella luchó, argumentó, rogó, no hagas tanta locura. Pero la fuerza bruta no escucha razones. Y cuando el acto fue consumado, el amor de Amnón resultó en lo que siempre ha sido, un odio disfrazado. Levántate, ve. La orden era como una segunda violación. Tamar, vestido con la túnica desgarrada de la deshonra, salió arrastrando no solo el cuerpo violado, sino el nombre manchado, el futuro robado. Absalom la recibió con un abrazo y una solicitud de silencio. Él es tu hermano. No distingues tu corazón. Pero mientras calmaba a su hermana con palabras, su propio corazón hirvió. La justicia de David era un río seco, entonces Absalom juró ser la inundación. 2 años.
2 años de silencio ensordecedor, mientras que la espada de Natán se agudizó en las piedras del palacio. Hasta que llegó el día diurno, una fiesta que debería celebrar la vida pero se convirtió en el altar de un sacrificio. Amnón bebió, se rió y no vio el enfoque de muerte. Cuando ordené. Se dio, me lastimé a Amnón. La sangre se ha reunido, y el heredero del trono se derrumbó como un animal sacrificado. Los hermanos huyeron en pánico. David, al escuchar las noticias distorsionadas, rasgó las túnicas como que lo pierde todo. Pero Jonadab, lo mismo que la trama de deshonra, ahora reveló la verdad con una calma inquietante. No, oh rey. Solo murió Amnón. Absalom lo mató por Tamar. El grito de David debe haber hecho eco a través de los pasillos, un lamento de un niño muerto. Un miedo por otro perdido. Porque Absalón no esperó la justicia de su padre, la tomó con sus propias manos. Y ahora, exiliado en Gesur, se había convertido en el fantasma que perseguía los sueños del rey. 3 años. 3 inviernos sin ver la cara del hijo. 3 primavera en la que David, entre decretos y batallas, acechó el horizonte esperando una señal. La espada de Dios no se perdió el objetivo, cortó donde la carne era más suave, en el amor del padre. En el fracaso del rey, en la herida nunca salió. Joab, siempre el estratega, vio la debilidad del monarca y actuó. No con armas, sino con una mujer, una historia y una parábola disfrazada. Oh rey, ayúdame. La viuda de Tecoa cayó a los pies de David, vestida de luto, con lágrimas que parecían reales, porque, en el fondo, lo fueron. Ella habló de 2 hijos, pero David escuchó el eco de Amnón y Absalom. Todos deberíamos morir, dijo, y sus palabras perforaron la armadura del rey. Somos como agua derramada en la tierra, que ya no se puede reunir. ¿Cuántas veces había llorado David por esto? ¿Cuántas veces has querido retroceder el tiempo, agregar los fragmentos, reparar lo irreparable? Y luego la mujer golpeó, porque vienes contra la gente de Dios. El rey protege al hijo de lo extraño, pero no trae de vuelta el suyo. El silencio que siguió debe haber sido insoportable. Porque David no estaba saltando a una viuda ficticia, Dios lo juzgaba. Y cuando la máscara cayó, el rey ya no podía negarla, se había servido justicia, pero Mersi todavía esperaba su turno. Un hombre de la familia de Saúl, con piedras en la mano y amargura en el pecho. Salga, Bloodman, hijo de Belial. Gritó mientras le disparaba a las piedras al rey y a sus sirvientes. El Señor te paga a través de toda la sangre de la casa de Saúl, a quien has reinado en lugar de. Y he aquí, el Señor ha dado al reino a manos de Absalón, tu hijo. He aquí tu maldad, porque eres un hombre de sangre. Los guardias de David, con las espadas ya tomadas, miraron al rey, esperando una señal. Un gesto, una palabra y ese blasfemer estaría muerto en el piso. Pero David, con su rostro aún mojado con lágrimas, los detuvo. Deja que maldeciera. Porque el Señor le dijo que me maldeciera. ¿Quién sabe si el Señor mirará mi aflicción y volverá a su maldición? Era la respuesta de un hombre que ya no luchaba contra los hombres, sino que se había rendido al juicio divino. Y así, bajo una lluvia de piedras e insultos, el rey que una vez derribó a Goliat con una fundición ahora inclinada bajo el peso de sus propias elecciones. Simei lo acompañó por todo el valle, arrojando tierra y maldiciones, como si cada palabra fuera un golpe de martillo sobre la corona ya caído. Hasta que, agotado, David y sus hombres llegaron al Bau de Jordán, donde los últimos rayos de sol jugaron las aguas de la sangre. Fue allí, en la orilla opuesta, que David encontró una cara inesperada, Husai, el archite, su viejo amigo, ahora con la misión de infiltrarse en el campo enemigo. Si Absalom te pregunta, ¿por qué no has golpeado a tu amigo? Ditsit le dio la instrucción, dile, al rey a quien el Señor, este pueblo y todo Israel eligieron. Lo serviré y no estarás sin hacer el consejo de Actofel. Husai inclinó la cabeza, sabiendo que su lealtad podría costarle la vida. Pero la verdadera lealtad no se mide en días de gloria, sino en las horas más oscuras. Cuando cayó la noche, David estaba mirando hacia atrás a Jerusalén, ahora una figura lejana. La ciudad que lo había amado, que había bailado al sonido de sus victorias, ahora lo expulsó como un paria. Absalom estaba en el trono, Aitofel trazó estrategias, y la gente, seducida por promesas vacías, aclamó al nuevo rey. Pero David sabía de una verdad que ningún usurpador podría robar: Dios no abandona el suyo, incluso cuando se abandonan a sí mismos.
Y luego, en el silencio de la noche, mientras el campamento se estaba preparando para otro viaje del exilio, David hizo algo que solo lo hace verdaderamente roto. Tomó la capa real, la dobló con cuidado y se sentó en el suelo como un hombre común. Ya no había trono, no había más ejército, ya no había la ilusión de control. Solo la fe estaba desnuda, como un recién nacido, que dependía de la mano que una vez la había ungido entre las ovejas. Pero la historia aún no había terminado. Porque cuando Dios silencia, no es abandonar. Es para que en el vacío escuchemos el sonido de su voz, y el tropel de sus ejércitos se acerca. El símbolo del cabello de su orgullo, su rebeldía, su supuesta gloria estaba enredada en las ramas retorcidas como si la tierra misma conspachara contra ella. El caballo continuó, pero Absalom ahorcó, suspendido entre el cielo que había desafiado y la tierra que ahora se quejó. Allí, balanceándose como una fruta maldita, el hijo que robó el trono de su padre descubrió la crueldad de la ironía divina. El mismo cabello que lo había hecho hermoso en los ojos de los hombres era ahora el vínculo de su ruina. Y luego vino Joab. El general, hombre de guerra y sangre fría, no tenía tiempo para el simbolismo o para la piedad que David había exigido. Al ver colgar a Absalón, no vio a un príncipe, sino una amenaza, no un hijo, sino el último obstáculo entre Israel y la restauración. Sin dudarlo, tomó 3 dardos y los cayó en el corazón del joven, aún vivo, aún luchando entre las ramas. 10 escuderos rodearon el cuerpo, golpeándolo sin piedad, hasta que la vida que una vez brilla en los ojos de Absalón salió en el polvo del bosque. La noticia fue un golpe para David. Estaba en la puerta de Mahanaim, con la cara frente al campo de batalla, cuando el vigilante gritó: «Veo a un hombre corriendo solo». Era Ahías, el hijo de Zadok, el mensajero que le trajo las piernas el peso de una victoria y Mira el peso de una tragedia. «Paz». David lloró, incluso antes de que el joven abriera la boca. Pero Ahías, jadeando, solo logró balbucear: «El Señor se vengó de mi señor de todos los que se levantaron contra ti». El rey, sin embargo, ya lo sabía. Su corazón, que había llevado la carga de la profecía de Natán durante tanto tiempo, reconoció la voz del juicio. «Y Absalom, el joven, está en paz». Silencio. Así que Ahías, con voz rota, respondió: «Vi una gran emoción cuando Joab envió al sirviente del rey, el etíope, pero no sé qué era». David ya no tenía que escuchar. Subió las cámaras altas, donde ningún ojo podía ver su dolor, y allí, solo, se derrumbó. «Absalón, hijo mío. Mi hijo, Absalón. Ojalá hubiera muerto por ti». El grito rompió el aire como una espada, no el grito de un rey, sino el lamento de un padre que, incluso traicionó, todavía amaba. Las lágrimas que mojaban su rostro eran el precio de un amor que ni la rebelión ni la guerra ni la muerte podían borrar. Mientras tanto, en el bosque de Efraín, el cuerpo de Absalón fue arrojado a un pozo profundo, cubierto por muchas piedras, no la tumba de un príncipe, sino la zanja ordinaria de un traidor. Y así se cumplió la palabra de que David un día femenino: «He aquí, la espada nunca se irá de su casa». Pero incluso allí, en el apogeo de la desolación, Dios no había abandonado su ungido. Porque la historia de David no era sobre tronos o coronas. Se trataba de un hombre que, incluso cuando todo se derrumbó, todavía se arrodilló. Incluso cuando la justicia lo lastimó, todavía lloró por misericordia. Incluso cuando el hijo que amaba se convirtió en su enemigo, todavía lo llamaba mi hijo. Y eso es lo que hace tu historia eterna. Porque al final, la corona más grande no es la que se usa en la cabeza, sino la que se obtiene en la ruptura, cuando, después de perder todo, aún eliges confiar. El que una vez había derrotado a los gigantes con un profundo ahora a través de su reino para desmoronarse entre sus manos como arena. No fueron los filisteos, ni los amonitas, ni los moabitas que amenazaron su trono, fue la tierra en sí la que tenía lealtad jurada. Era el veneno de la división, más mortal que cualquier espada. Y en medio de ese caos, David hizo lo que siempre había hecho: eligió la misericordia incluso cuando la justicia gritó por sangre. Simei, el hombre que le había disparado piedras y maldiciones, ahora tembló ante él, no por miedo al castigo, sino por la certeza que lo merecía. «No imputes mi pecado», suplicó, y David, el rey traicionado, el padre desconsolado, miró más allá del delito y vio a un hombre roto. «Hoy no hay ningún hombre muere en Israel», dijo. Porque un trono basado en la venganza es un trono que ya colapsó por dentro.
Luego vino Mepibosete, el cojo, el olvidado, el que lleva la marca de la desgracia como una capa. Su túnica desgarrada y su rostro sin lavado eran un sermón silencioso. ¿Dónde estás, oh rey? Ahí está mi lugar. David podría haberle dado tierras, riquezas, poder, pero Mepibosete solo quería una cosa, que se quede con todo, ya que mi señor volvió en paz. Era la voz de aquellos que entienden que la verdadera herencia no son posesiones, sino pertenecientes. Y luego Barzilai, el anciano que había apoyado a David en el desierto con pan y lealtad, ahora se negó a cruzar el Jordán. Soy viejo. Déjame volver a morir donde duermen mis padres. David podría haberlo forzado, podría haberlo honrado con un lugar en el palacio, pero el viejo sabio sabía el peso de las coronas. Prefería la simplicidad de una muerte en casa a la gloria de un trono que no era suyo. Y David una vez más no se inclinó al protocolo, sino a la humanidad. Pero la paz es un pájaro frágil, y Seba, la benjamita, fue la tormenta que se sorprendería. Con palabras agudas como dagas, desgarró la frágil costura que unió a Israel. No tenemos parte con David. Y así, como un fuego de paja seca, las tribus del norte se volvieron contra el rey que una vez los unió. Judá estaba sola, leal hasta el final, mientras que el resto de Israel siguió a los rebeldes como ovejas detrás de un lobo encubierto. David regresó a Jerusalén no como un conquistador, sino como un hombre que se lleva de espaldas al peso de un reino roto. Y antes de que el polvo del viaje asintiera, tomó una decisión que dolió más que cualquier batalla. Las 10 concubinas, violadas por Absalom, se mantuvieron como viudas vidas, no por crueldad, sino porque algunas heridas no pueden ser sanadas, solo honradas. Serían el monumento silencioso de una guerra que nunca debería haber sido cerrado. Pero no había tiempo para arrepentirse. Seba, el traidor, ya estaba erigiendo su bandera de rebelión. David convocó a Amasa, el nuevo comandante, el hombre que debería ser el puente entre el pasado y el futuro. Recolecta a los hombres de Judá en 3 días, ordenó. 3 días para salvar un reino. 3 días para demostrar que la lealtad todavía tenía valor. Pero los días pasaron. Y Amasa no volvió. La amenaza de Seba no era solo un levantamiento, una herida abierta en el flanco de Israel, más peligrosa que la propia rebelión de Absalón. Cuando el traidor se arrastró sobre la tierra, reclutando corazones descontentos e inflamados con promesas vacías, David sintió el piso sacudirse bajo sus pies. No hubo tiempo para dudarlo. Llamó a Abisai, el hermano de Joab, el que nunca se había dado duda nunca en duda. Tome a los siervos de su señor y persigue a Seba antes de que tenga derecho a las ciudades fortificadas de Israel. No dejes que la rebelión respire. Abisai se fue sin demora, y Joab, como una sombra que nunca se desvaneció del poder, seguido de su lado. El destino los esperaba no solo en la búsqueda de Seba, sino en una reunión que sellaría otro capítulo de sangre en la historia de Israel. Amasa, el comandante designado por David, vino a conocerlos, tal vez todavía soñando con la oportunidad de demostrar su valor. Pero Joab no había olvidado la afrenta, la posición que le había llevado a él, el honor que consideró el suyo por derecho. Cuando los dos se encontraron en el camino, Joab avanzó con la astucia de una serpiente. ¿Ve contigo, mi hermano? La pregunta era un veneno de cortesía. Mientras que la mano izquierda de Joab se elevó como un abrazo fraternal, agarrando la barba de Amasa, la derecha ya rompió el golpe mortal. La espada penetró el útero del hombre, y antes de que un grito pudiera resonar, Amasa se derrumbó, la vida goteando entre los dedos del asesino. Joab ni siquiera se detuvo. Limpió la cuchilla en el manto de los muertos, como alguien que borra un error del pasado, y se hizo cargo del ejército sin un eslogan, sin un decreto real. Los soldados, acostumbrados a su voz de hierro, lo siguieron sin duda. El cuerpo de Amasa se extendió en el camino, una advertencia silenciosa para aquellos que se atreven a desafiar a la sombra de Joab. Hasta que un hombre, incapaz de soportar su visión, arrastró el cadáver fuera de su camino y lo cubrió con una tela, como si la propia tierra se negara a tragarse a otra víctima de la ambición. El asedio de Belbet Macá fue implacable. Seba, hospitalizado, había buscado refugio detrás de esas paredes, segura de la solidez de las piedras y la lealtad de sus seguidores. Pero Joab no ha venido a negociar, viera para roquear. Los hombres de David levantaron rampas, golpearon las paredes con formas, y el sonido de los golpes resonó como un presagio de la destrucción.
hasta que una voz cortara el aire de las alturas. Una mujer sabia e intrépida se levantó sobre las paredes. Joab. Acérquese a ti. Su autoridad era tal que incluso el general se detuvo a escuchar. Somos una ciudad de paz, fiel a Israel. ¿Por qué quieres reducir a Grai? ¿Como la herencia del Señor? Joab, maestro en el arte de la guerra, reconoció cuando la sabiduría hablaba más fuerte que las espadas. No es la ciudad que queremos, sino el jefe de Seba, hijo de Bicri. Entregarlo y nos retiraremos. La mujer no dudó. Se volvió hacia su pueblo, y con palabras que solo los sabios saben, los convenció de que un hombre no valía la pena. Poco después, la cabeza de Seba fue arrojada sobre las paredes, rodando a los pies de Joab como un trofeo macabro. La rebelión murió allí, decapitada por la astucia de una mujer cuyo nombre no grabó la historia, sino cuyo acto salvó vidas. Joab tocó la trompeta. El asedio cesó. Los hombres regresaron a casa, y el general volvió a reanudar su puesto frente al ejército, sin orden, sin ceremonia, como si su propio destino lo hubiera ungido. El reino estaba intacto. O eso parecía. Porque las grietas no desaparecen solo porque la tormenta pasa. David todavía se sentó en el trono, pero la corona pesaba más que nunca. Cada victoria había sido comprada con sangre, en los enemigos, aliados, inocentes. Y ahora, como si el cielo quisieran recordarle que no hay deuda impune, la tierra comenzó a secarse. 3 años. 3 años de cielos cerrados, campos estériles, niños con apariencia vacía y barrigas huecas. No era una sequía común. Fue un veredicto. David consultó a Dios, y la respuesta fue un golpe: hay sangre en esta tierra. La sangre de los gibonitas, vertida por Saúl en su furia ciega. Un juramento roto, una alianza pisoteada. Los gibonitas no eran israelitas, pero tenían un pacto sellado con el nombre de Dios y Saúl. En su celo enfermo, habían tratado de exterminarlos, manchando la tierra con un crimen que lloraba por justicia. David llamó a los sobrevivientes. ¿Qué haré por ti? ¿Cómo notaré esta injusticia? No querían oro, ni plata, sin venganza contra Israel. Querían justicia. Danos 7 hombres de la descendencia de Saúl, y los colgaremos ante el Señor en Gibea, su ciudad. El rey estuvo de acuerdo, pero salvó a Mepibosete, el hijo de Jonatán, en memoria del pacto que se unió a él con su fiel amigo que había tenido. Los otros 7, después de los hijos de Rispa, concubine de Saúl y 5 nietos, hijos de Merabe, fueron entregados. Y en la colina de Gibea, sus cuerpos se balancean en el viento, un sacrificio expiatorio por un pecado que no cometieron. Pero la siguiente escena fue más terrible que la ejecución en sí. Rispa, la madre de 2 de esos hombres, no lloró y se retiró. Tomó una bolsa, le convirtió en su tienda sobre la roca y se quedó allí, en el día, sorprendente las pájaros de la presa, por la noche, alejando las bestias. Una vigilia de luto que duró meses, hasta que David, sabiendo eso, sintió su corazón romperse. Luego ordenó los huesos de Saúl y Jonatán, todavía enterrados en Jabes Gilead, y los reunió a los de las perchas, finalmente dándoles un entierro decente en la tierra de Benjamín. Después de esto, Dios estaba loco por la tierra. La lluvia volvió. Los campos veneraron. Pero la paz de David era como un río después de una inundación, las aguas corrían, pero el lodo permaneció en el fondo. Y como si quisiera recordarte que las batallas nunca terminan, los gigantes volvieron. Los hijos de Rafa, los últimos descendientes de la raza que produjo Goliat, se elevaron nuevamente contra Israel. Isbibenobe, con su lanza aguda, Safute, hermano de Goliat, armado como demonio, un guerrero de la puerta, deformado por 6 dedos en cada mano y cada pie, como si la naturaleza lo hubiera forjado para la destrucción. Pero esta vez, no fue David quien los mató. Eran tus hombres, Abisai, Sibecai, Jonatas, hijo de Simei. La unción del rey se había multiplicado. Su valiente ahora llevaba el peso de las batallas que ya no podía pelear. En los últimos días, cuando el polvo de las guerras finalmente se asentó, David tomó el arpa. No para cantar victorias, sino para cantar un himno de gratitud a un Dios que lo había sacado de la curval de las ovejas y lo puso sobre las naciones. El Señor es mi roca, mi fortaleza, mi liberador, cantó, recordando al abismo donde lo tiraron, las manos que lo sostuvieron cuando todo se derrumbó.
reconoció que no había sido su espada, ni su astucia, sino la mano invisible que lo había guiado de Belén a Jerusalén. Y cuando llegó el momento de las palabras finales, David no habló de imperios, ni tesoros ni glorias pasajeras. Habló de la alianza. El Espíritu del Señor habló por mí, y su palabra estaba en mi lengua. Habló de los justos que gobierna en el miedo a Dios, como la luz de la mañana que se rompe. El que brota después de la lluvia. E incluso frente a sus defectos, declaró con fe inquebrantable, sin embargo, estableció un pacto eterno conmigo, bien ordenado en todas las cosas y seguras. Porque al final, después de todas las guerras, traiciones y luto, eso se dejó a eso, la certeza de que a pesar de todo, Dios había sido fiel. Y eso de alguna manera la historia aún no ha terminado. No eran solo números en un pergamino. Eran nombres registrados en la memoria de un Dios que no olvida. El valiente de David, Omens, que convirtió las batallas en testimonios, que no lucharon por gloria, sino por un reino que todavía era solo una promesa en los labios de un pastor. 3 se destacaron como faros en medio de la oscuridad: Josbe Baccuar, el esnita, cuya lanza se convirtió en un radio de muerte para 800 hombres en un día, sin retirarse un paso. Eleazar, hijo de Dodo, que se mantuvo firme cuando todo Israel tembló, su espada con la mano hasta que la victoria fue sellada por Dios mismo. Y Samá, el hijo de Agé, que vio un campo de lentejas siendo invadido y, mientras todos huyeron, se plantó como un muro viviente para él, incluso un pedazo de tierra prometido valió la pena el riesgo de su propia vida. Pero había una historia que no estaba orgullosa de la guerra, sino del peso de la devoción que superaba la razón. Cuando David, en un momento de nostalgia, suspiró a través del agua de la cisterna de Belén, su tierra natal, asediada por los filisteos, ¿has escuchado? No calcularon las posibilidades, no midieron el peligro. Invadieron el campamento enemigo, rompieron las líneas de defensa, dibujaron con sus propias manos un camino a la fuente y regresaron con lo que el rey quería. Pero David, al recibir ese líquido que había costado sangre, no bebió. Lo vertió ante el Señor, ya que reconoce que algunas victorias son tan sagradas que no pueden ser consumidas. Lejos de mí, oh Señor, haz algo así. Bebería la sangre de los hombres que arriesgaron la vida. Este era el tipo de lealtad que forjó imperios no con hierro, sino con fe. Y luego vinieron los otros: Abisai, el hermano de Joab, cuya espada cobró 300 vidas en un ataque; Benaya, el hijo de Joiada, que descendió a un día de nieve para enfrentar a un león, y luego arrancó la lanza de las manos de un egipcio gigante para matarlo con su propia arma. Hombres de Dan, Benjamín, Judá, Efraín, 37 nombres, 37 vidas que demostraron que el coraje no es un privilegio de una tribu, sino un llamado a quien Dios escribe la historia a través de aquellos que se atreven a confiar en él. Y así, el legado de David era la tela, no solo con salmos y batallas, sino con hombres que eligieron ser fieles cuando la fidelidad era costosa. Pero la paz tiene sus fantasmas. En los últimos días del rey, cuando el reino respiró alivio y las espadas descansaron, algo desmanteló el corazón de David. No era un enemigo visible, sino una sombra que se arrastraba donde solo Dios podía ver. La ira del Señor encendió contra Israel, dice el texto, con gravedad que se limita incluso a los valientes. Y luego lo impensable, Dios permitió que Satanás probara a David, no con una espada, no con un ejército, sino con algo tan sutil como mortal: el orgullo disfrazado de prudencia. Ve, haz un censo de Israel y Judá, ordenó David Joab. Desde Da hasta Betbar, quiero saber cuántos hombres están listos para la guerra. Joab, el comandante que conocía los trucos de carne y espíritu, sintió el veneno en orden. Que el Señor multiplique a las personas 100 veces más. Pero, ¿por qué el rey desea esto? Sin embargo, David insistió. Y durante 9 meses y 20 días, los oficiales recorrieron la tierra, contando, registrando, reduciendo vidas a las estadísticas. Cuando llegó el número, 800.000 en Israel, 500.000 en Judá, David tembló. No era el tamaño del ejército lo que lo aterrorizaba, sino la comprensión de que había confiado a los recursos en lugar del propietario de los recursos. He pecado seriamente, lloró postrado. Estaba loco. Pero ahora, oh Señor, saque esta iniquidad de tu siervo. La respuesta vino con Gade, el profeta, portador de una amarga elección: 7 años de hambre, 3 meses de persecución o 3 días de peste. David, desconsolado, decidió caer en manos del Señor, porque incluso en su ira, hay misericordia, pero en manos de los hombres, solo hay crueldad sin redención. Llegó la plaga.
70.000 vidas salieron. El ángel de la destrucción extendió su mano sobre Jerusalén, listo para completar la oración, hasta que Dios, de una compasión que trasciende la justicia, ordenó, justo, retire la mano. El ángel estaba en el patio de Araúna, Jebusu, en el monte Moría, el mismo lugar donde, siglos antes, Abraham había levantado el claver sobre Isaac, y donde un día un verdadero cordero estaría inmolado para cesar no una plaga, sino el pecado del mundo. David vio al ángel, la espada suspendida sobre la ciudad y se arrojó con la cara en el suelo. Fui yo quien he pecado. Yo que actúa con maldad. Pero estas ovejas, ¿qué hiciste? Y luego la orden, arriba. Levanta un altar al Señor en el terreiro de Araúna. Jebusu, al ver al rey acercándose, se presentó. Tómalo todo, mi señor. El campo, los bueyes, el bosque, lo veo gratis. Pero David, con ojos húmedos y voz firme, respondió, no. Compraré por precio, porque no ofreceré a mi Dios holocaustos que no me costó nada. 50 ciclos de plata sellaron el acuerdo. Y allí, en esa colina, el fuego del altar subió al cielo, la peste cesó y el corazón de Dios se inclinó una vez más a la tierra. Así termina el segundo libro de Samuel. No con trompetas de victoria, sino con cenizas de arrepentimiento. No con ejércitos marchando, sino con un hombre roto a los pies de Dios. No con un trono dorado, sino con un altar de piedra, prefigurando el día en que el verdadero hijo de David se ofrecería allí mismo, para que la plaga del pecado se deteniera para siempre. Y si llegaste aquí, no fue una coincidencia. Fue porque hay algo en ti que reconoce la voz de Dios en las historias de aquellos que han caído y levantado. Porque la fe no es para lo perfecto, sino para aquellos que, como David, saben que la gracia es mayor que la caída. Entonces dime, ¿qué parte de este viaje se hizo eco de ti? ¿Fue el coraje de los valientes quien luchó contra probabilidades imposibles? ¿Fue el arrepentimiento de David, quien enseña que ningún pecado está más allá del perdón? ¿O fue el altar en Mount Moriah, recordando que la verdadera adoración siempre cuesta algo, pero todo va? Comenta a continuación. No solo para registrar su presencia, sino para declarar que esta historia te ha cambiado algo. Y si aún no lo has hecho, ríndete a Jesús hoy. Porque no vino a decir sus errores, sino para eliminarlos con su sangre. Que Dios te bendiga, hasta que nos volvamos a encontrar, donde la palabra y el espíritu se cruzan.